Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Miss Ino Aprende Costura Fácil. En este video vamos a realizar el corte y la confección de nuestro vestido corte francés que ya tenemos elaborado. Y aquí ya tenemos nuestros trazos. Si aún no cuentas con tus trazos para hacer este vestido, te invito a que vayas al canal y puedas hacer tus trazos para que iniciemos con este proyecto. Vamos a necesitar también nuestras tijeras para cortar la tela con un buen filo y alfileres para sujetar los patrones en la tela. Y bien, los requerimientos de la tela van a ser 1,90 o 2 metros de largo, o sea, necesitamos 2 metros de tela, pero que esta tela tenga 1,50 de ancho. Teniendo estas dos medidas, vamos a poder nosotros hacer nuestro vestido corte francés. Y para ello vamos primeramente a planchar nuestra tela. Yo ya me adelanté un poco y ya tengo mi tela planchada. Esto es porque las arrugas nos pueden jugar unas malas pasadas si es que no ponemos atención en ese punto. Así que ya me adelanté y ya tengo planchada mi tela. Ahora, vamos a ver cómo la vamos a acomodar. Aquí tenemos ya doblada nuestra tela y vamos a observar que en esta parte nosotros tenemos el doblez. Este es mi doblez. Observamos y está el doblez. Y en el otro extremo está el hilo de tela. El derecho de la tela vamos a colocarlo hacia adentro, o sea, derecho con derecho o cara con cara, y nos va a quedar hacia adentro. Esto recordemos que es nuestro hilo de tela, que es el orillo o la urdimbre. Entonces, ya que doblamos derecho con derecho, empezamos a acomodar nuestras piezas, donde nosotros podemos observar que esto es nuestro hilo de tela, por lo tanto vamos a doblar en este sentido. Y de esa manera vamos a empezar a acomodar nuestros patrones. Este es nuestro hilo de tela y así está acomodado. Así que vamos a iniciar con el acomodo de patrones. Ya acomodé mi tela y voy a empezar a colocar mis piezas de arriba hacia abajo. Y como son 2 metros de tela, lo que necesito para este vestido, yo acomodé de este lado la parte del sobrante de los 2 metros porque acomodé de arriba hacia abajo. Entonces aquí voy doblando para que no se maltrate mi tela, ya que mi mesa pues no es muy grande. Así que voy acomodando para que no se maltrate mi tela. Y aquí vamos a ir observando nuestros moldes, qué es lo que nos pide. Aquí nosotros debemos leer las indicaciones que ya debimos de haber hecho cuando hicimos nuestro trazo. Así que aquí tenemos que es una vista de vestido corte francés, y de esta pieza debo de cortar una pieza de tela y una pieza de entretela, y la debo de cortar al doblez de este lado al hilo de tela. Esta pieza la voy a reservar, la voy a ir colocando un poquito después. Aquí tenemos la manga, que es manga de vestido corte francés, y debo cortar 2 piezas de tela al hilo. También la voy a reservar. Y después tengo las piezas más largas. Se recomienda iniciar con las piezas más grandes, ya que ocupan más espacio, y en los huecos que pudieran quedar, ahí podemos acomodar las piezas más pequeñas. Aquí tenemos que esta pieza es pieza 1 delantero y debo de cortar 2 piezas de tela. Así que esta pieza la voy a colocar donde me quedaron las orillas de mi tela, o sea, el hilo. Y después tengo que esto es un espalda pieza 1 y debo de cortar una pieza de tela. Aquí tengo las 3X que me indican que va a ir al doblez, o sea, esta pieza va a ir de este lado. Después tengo vista, que es la pieza 3 de delantero, y debo cortar 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela. Esta pieza la voy a acomodar
cerca o junto de la pieza número 1. Y después tengo vestido corte francés y es la espalda pieza 2 y debo de cortar 2 piezas de tela. Aquí me va a quedar esta pieza y esta pieza no me alcanza para sacarla en este espacio, así que la voy a reservar de este lado para después mover mi tela y acomodarla. Ahora vamos a acomodar estas piezas y a ponerle alfileres. Vamos a acomodarlas y enseguida regresamos. Así nos quedaron acomodadas ya nuestras piezas. Vamos observando. Así nos quedaron acomodadas nuestras piezas. Aquí tenemos el delantero, pieza 1. Luego tenemos la vista, que es la pieza 3 del delantero. Luego tenemos nuestra pieza 2 de espalda. Y aquí tenemos nuestra pieza 1 espalda. Ya que acomodamos, vamos a poner alfileres. Ya que tenemos nuestras piezas acomodadas ya con alfileres, ya podemos empezar a cortar. Así que vamos a proceder por la parte del contorno de nuestros patrones. Voy a cortar primero toda la parte inferior. Para que pueda separar la parte que todavía tengo para cortar las demás piezas y separo. Y voy a empezar a separar ya estas piezas. Y ya tenemos nuestra primera pieza, que es la pieza del centro, o sea, la pieza 1 espalda. Voy a ir cortando de esta manera todas mis piezas para que posteriormente empiece a unir. Voy a hacer lo mismo con las demás piezas y enseguida regresamos. Ya están nuestras piezas cortadas. Vamos a retirarlas. Y listo. Ahora vamos a acomodar la demás tela para cortar las otras piezas. Estos son sobrantes, ya los puedo quitar. Y voy a reservar mis piezas para acomodar la demás tela y poder cortar las piezas que me hacen falta. Vamos a acomodar la tela y acomodamos las demás piezas. Ahora vamos a acomodar las demás piezas, que es el delantero, pieza 2. Vamos a acomodarlo hasta acá. Acuérdense que el hilo de tela debe de ir alineado con el orillo de la tela. La manga la voy a colocar en la parte superior para optimizar el material. Y la vista dice que debo cortar una pieza de tela y una pieza de entretela y debe ser al doblez. Esta pieza la voy a colocar aquí arriba. Y así me quedarían mis piezas. Así me quedarían ya mis piezas acomodadas. Ahí tenemos la línea de hilo de tela que debe de estar alineada con el orillo de la tela o la urdimbre de la tela. Aquí ya tengo mi manga que también ya está
en sentido de la urdimbre o el orillo de la tela. Y aquí tengo la parte de la vista que dice que va a ir al doblez. Ya la tengo aquí. Entonces ahora voy a colocar alfileres para proceder a cortar. Vamos a cortar las piezas por el contorno. Y vamos a ir retirando. Hacemos el corte de las piezas. De esta manera ya tenemos la parte de la vista. Aquí ya me adelanté un poco, ya corté la manga. Aquí ya tengo la manga. La voy a mover un poquito hacia acá. Y tengo aquí la parte del delantero. Me faltó cortar la parte inferior. Vamos a cortarla. Listo, ahora sí vamos a retirar las piezas y retiramos el sobrante que nos quedó. Vamos a cortar ahora las piezas que llevan tricot o entretela. Yo tengo aquí 1 metro de tricot que básicamente voy a ocupar muy poquito, sin embargo debo de adquirir 1 metro por la pieza de la vista del delantero que es larga. Así que vamos a doblar. Esto es el orillo o el hilo de tela y lo voy a doblar de esta manera. Ya que doblé, la parte que pega, donde tiene el adhesivo, es este lado. Y de este lado está liso. Lo que pega se siente un poco más rugosito. Y la parte que no pega se siente lisa. Así que vamos a colocarlo de esta manera. Para colocar la vista del delantero, que es más larga, en relación a la de la espalda. Listo. Ya que acomodé, ahora vamos a colocar la vista. La voy a colocar de este lado. Y aquí voy a colocar la vista de la espalda, porque va al doblez y esto es mi doblez. También podría hacer el siguiente movimiento. Podría voltear mi pieza de esta manera y colocar mi vista aquí. Puedo hacer esto porque el tricot o la entretela no tiene algún sentido como con la tela. Con la tela y sobre todo porque tiene estampado. Entonces debo verificar hacia dónde va el estampado, qué dirección lleva. Así que podría hacer esto. Pero para llevar la misma secuencia con las otras piezas, la voy a colocar de esta manera. Y aquí abajo mi vista, que va al doblez. Voy a cortar las piezas y enseguida regresamos. Ya tengo mis piezas de entretela cortadas, así que ya las voy a separar. Tengo la de la espalda, voy a colocar ahora la del delantero. Y ya tengo aquí mis piezas, las voy a separar. Y ahora vamos a hacer piquetes a nuestras piezas. Tengo aquí la pieza espalda, que es la pieza 1, y la pieza 2 de delantero. Vamos a hacer piquetes. De preferencia, no mover demasiado los cortes, ya que se pueden estirar las piezas. Así que lo vamos a hacer de manera que pues no estiremos mucho
el corte. Vamos a hacer piquetes en línea de cadera, cintura, el tope de pinza que está aquí arriba y de este lado también. Y cadera. Y en la espalda esos serían todos los piquetes en la pieza 1. Y ahora para la pieza 2 vamos a hacer piquetes en el costado, cadera, cintura, y en la parte de la sisa también le debemos hacer piquetes. Así que aquí en la sisa tenemos 2 piquetes, así que debemos hacer esos 2 piquetes. Voy a cambiar de tijeras. Estas tijeras tienen la punta un poco más afilada, así que me va a permitir hacer el piquete más preciso. Ya están los 2 de la sisa, ahora el de la cintura del lado de costado y ahora el de la cadera. Y listo, ya que hice mis piquetes, retiro alfileres para separar piezas y empezarlas a unir de la siguiente manera. Retiro mi trazo y retiro mi trazo. Ahora vamos a colocar la parte de la espalda, pieza 1, que es el centro, que fue la que quedó al doblez. Volteamos la pieza o desdoblamos la pieza y nos va a quedar aquí. Y vamos a empezar a unir con las piezas del costado. Entonces, esta pieza, este punto va con este punto, así que empezamos a unir. Voy a iniciar con el piquete de la cintura. Aquí tengo el piquete de la cintura. Voy a buscar el piquete de cintura de la otra pieza. Ya que lo encontré, vamos a hacer la unión. Así que vamos a unir con el alfiler, piquete de pinza de una pieza con el piquete de pinza de la otra pieza y hacemos la unión con alfiler. Y por último, unimos la parte del hombro. Aquí pareciera que está más grande esta pieza, sin embargo no es así. Queda un ligero piquito, ya que esta pieza del hombro queda ligeramente el pico hacia allá. Cuando nosotros empalmamos las 2 piezas, debemos de hacer que coincida nuestro centímetro de costura. Y ahí ponemos alfiler. Y ahora vamos a hacer la unión con los puntos de cadera. Buscamos los piquetes de cadera y los unimos. Piquete de cadera con piquete de cadera. Y ya nos quedó aquí el piquete. Hacemos la unión con un alfiler. Y ahora vamos a hacer la unión con el otro costado, con la otra pieza, que nos va a quedar de esta manera. Entonces vamos a empezar por el piquete de la cintura. Piquete con piquete de cintura. Piquete con piquete de cadera. Aquí tenemos el piquete. Aquí también tenemos el piquete. Y unimos. Voy a hacer la unión también en la parte inferior. Y no nos debe de sobrar absolutamente nada. Nos queda exactamente bien. Y hacemos la unión. Ahora hacemos la unión del piquete de tope de pinza de una pieza con la otra pieza. Y ponemos alfiler. Y la unión de la parte del hombro. Y ya nos quedó unido con alfileres para proceder a coser en máquina. Y
y me queda de esta manera el delantero. El delantero, no, la espalda, estamos hablando de la espalda. Y observamos cómo nos queda ya unido nuestra espalda únicamente con alfileres. Aquí pues ya vamos a proceder a coser con recta y con over. Voy a unir las piezas del delantero con alfileres para que las tenga ya armadas y ya únicamente vaya a la máquina y poder coserla. Aquí tenemos la pieza 1 de delantero con la pieza 2 delantero. Ya hice piquetes en cadera, cintura, tope de pinza, aquí en la línea de cintura en la parte de centro para que coincida con la vista, y en el delantero pieza 2 piquete en cadera, cintura, tope de pinza, y en la parte del costado en cadera, cintura y parte de la sisa. Vamos a quitar los alfileres para coincidir las piezas y que armemos ya cómo van a quedar nuestras piezas de delantero. Retiramos nuestros moldes y hacemos la unión. Esta es la pieza de delantero, es la que va a ir en el centro. Vamos a separar y nos va a quedar aquí. Así que vamos a iniciar por esta pieza y sería esta pieza con esta pieza, y la otra parte de la pieza 2 la voy a colocar del otro lado porque ahí le corresponde. Y vamos a empezar a hacer la unión, cintura con cintura, cadera con cadera, tope de pinza con tope de pinza. Y buscamos los piquetes, cintura con cintura, y vamos colocando alfileres. Ahora punto de cadera con punto de cadera y hacemos la unión. Vamos con el largo, nos queda súper bien nuestras piezas porque no nos sobra absolutamente nada. Aquí en esta parte nos queda muy bien. Ahora nos vamos al tope de pinza. Aquí está mi tope de pinza con tope de pinza. Y por último, la parte superior. Este piquito es el que les decía. Debemos de colocar de manera que nos quede el centímetro en la unión. Y listo, ya quedó la primera pieza o el lado izquierdo de nuestro vestido corte francés. Ya quedó aquí unidas nuestras piezas. Ahora vamos con la pieza del lado derecho. Reservo esta pieza para pasarla en la máquina. Y ahora vamos con la parte del derecho delantero. Cintura con cintura, volteo mi pieza y empezamos a acomodar. Cintura con cintura. Cadera con cadera. Y en la parte inferior también voy a colocar un alfiler. Y nos queda muy bien nuestra pieza. Ahora colocamos tope de pinza con tope de pinza. Y por último, la parte superior. Aquí yo no puedo colocar aquí así porque me quedaría desfasado aproximadamente unos 3 o 4 milímetros, así que debo de subir ligeramente para que no me quede desfasado mi parte del hombro.
Coloco un alfiler y ya quedó la otra parte del delantero. Así nos quedó nuestra pieza. Estas piezas ya están listas para ser cosidas por máquina y después por over. Over de 5 hilos también puede ser. Así que vamos a reservar esta pieza. Y ahora vamos a colocar las vistas con la entretela. Esta es mi vista. Vamos a separar las piezas. Esta viene aquí y esta aquí. Aquí. Y aquí. Ahora colocamos la entretela. Y la parte que se siente más rugosita es lo que va a pegar. Por lo tanto, la rugosidad debe de ir a cara con la pieza de el revés. Y nos va a quedar de esta manera. Aquí. Y la otra nos va a quedar aquí. Y ya podemos ir a planchar para fusionar nuestras piezas. Esto es la rugosidad y es lo que va a pegar con el revés de la tela. Ya están listas nuestras piezas. Las voy a reservar para ir a plancharlas posteriormente. Y ahora la parte de la espalda. Aquí la tenemos. Aquí está la vista de tela. Le vamos a colocar la de entretela, la rugosidad con el revés. Y nos va a quedar de esta manera. La reservamos para ir a planchar posteriormente. Ya tenemos las piezas aquí en el burro para que se pueda adherir la entretela a la tela. Entonces vamos a proceder a colocarle una pieza de papel para que no se pegue el pegamento de la entretela en la placa de la plancha. Si estuviéramos utilizando un antiadherente en la plancha, no sería necesario colocar este papel. Vamos colocando muy bien. Dejamos unos segundos que baje bien el calor a la entretela para que se pueda adherir bien el pegamento hacia nuestra tela. Y vamos bajando un poco la plancha para que se pueda pegar muy bien. Vamos a hacer este procedimiento y enseguida regresamos para que ustedes observen cómo fue que nos quedó. Listo, ya terminamos. Ahora vamos a quitar el papel para que veamos cómo nos quedó. Y listo. Y ahora vamos a voltear nuestras vistas. Aquí se pegó un poquito. Listo, ya nos quedó.
observamos que de este lado quedó el tricot y de este lado pues ya nos quedó la tela con una mejor firmeza. Y este mismo procedimiento le vamos a hacer a la vista de la parte de la espalda. Entonces vamos a colocar la vista de la parte de la espalda y enseguida regresamos para que observemos cómo nos quedaron nuestras vistas. Ya tenemos aquí la vista de la espalda, observamos, de este lado tenemos ya la entretela y aquí ya nos quedó la tela con un poquito más de firmeza. Ahora vamos a colocar la vista del delantero hombro con la de la espalda, derecha e izquierda. Nos quedaría de esta manera. Este es un hombro y este es el otro hombro. Así que ahora vamos a proceder al ensamble de las piezas. Así que vamos a la máquina para que empecemos a coserlo. Vamos a encender la máquina y ahora vamos a enhebrarla. Hello, welcome to use Jigsaw machine. Wish you a happy work. Mi máquina me desea un buen día de trabajo. Eso es interesante. Vamos a colocarle la bobina y vamos a terminar de enhebrarla. Para que podamos iniciar nuestro trabajo. Vamos a empezar por la vista, que fue lo que acomodamos en el borro. Hombro con hombro, delantero con espalda. Entonces colocamos aquí delantero con espalda y cosemos con 1 centímetro de costura porque eso fue lo que dejamos de margen. Ya que cosimos nuestras piezas, vamos a reservar para que después vayamos a la máquina over y podamos colocarle over. Entonces vamos a reservar de este lado y ahora vamos a empezar a coser nuestras piezas grandes. Y aquí están nuestras piezas. Esto es espalda. Así que como yo lo dejé listo, preparado con alfileres, pues ya únicamente debo de coser por donde están los alfileres. Entonces vamos a iniciar colocando la costura de 1 centímetro justo por donde están los alfileres. Y con cuidado donde están los alfileres, porque si pasamos un alfiler en la máquina, pues podemos ocasionar varias cosas. Una de ellas es que se rompa la aguja y nos pueda saltar un pedacito en la cara. Eso es lo peligroso. Que lo demás, bueno, me puede rasgar la tela, que bueno, la tela se podría reponer inmediatamente si es que tenemos más, pero una lesión en la cara o en el ojo sí resultaría un poquito más complicado. Entonces debemos de tener cuidado a la hora de estar pasando nuestra máquina. Y listo, ya pasé la primera pieza. Ahora vamos a pasar la segunda pieza, que es la
otra parte de la espalda. Vamos a seguir cosiendo esta pieza igual que la de la otra parte y enseguida regresamos. Ay, se me cayó mi tijerita. Ya terminé de unir la segunda parte de la espalda. Pues ya tengo aquí la espalda completa. Los hombros, esto es el escote y ya la parte de abajo, pues ya es lo que se abre y nos da un poco de vuelo en la parte inferior. Esta la vamos a reservar y vamos a continuar con las siguientes piezas, que son los delanteros. Esta tela se arruga mucho, entonces ya está como que un poquito quebradita la tela. Sin embargo, como ya le había puesto los alfileres, pues no se han movido las piezas, porque desde que hice mi corte, yo acomodé las piezas y le puse alfileres. Entonces ya con eso no se mueven mis piezas. Entonces vamos a coser ahora las del delantero. A donde coloqué los alfileres del piquete, con piquete de ambas piezas, está ahí la pieza que no se mueve. Entonces eso nos va a ayudar para que cuando estemos cosiendo, pues no estemos sufriendo con el acomodo de las piezas. Y listo, ya nos quedó la primera pieza de delantero. Nos va a quedar así. Pero en esto es mi sisa, esto es hombro y esto es el escote. Ya en la parte inferior es cuando se abre para que se haga un poco de holgura o un poco de vuelo. Vamos a cerrar la otra pieza y regresamos. Ya tenemos armada la otra pieza y ahora lo que vamos a hacer es cerrar costados de espalda con costados de espalda con delantero. Entonces, a ver, primero vamos a colocar la espalda, que es esta. Tenemos nuestra espalda. Costado de espalda con costado de delantero. Pues aquí ya lo tenemos. Esta es la sisa, entonces lo hacemos un poco hacia allá. Y este costado lo vamos a cerrar aquí. Y lo mismo, vamos a acomodar la otra pieza de este lado, que es el otro costado, para que ya tengamos todo el talle cerrado. Vamos a identificar el piquete de la cintura y observamos que aquí está. Piquete de cintura. Observamos, este es el de la espalda y este es el de el delantero. Entonces hacemos que coincida. Voy a colocar un alfiler ahí
para que no se mueva y ya con confianza puedo coser mi costado. Recuerden antes de pasar la máquina retirar alfileres porque podemos ocasionar un accidente. Aquí vamos a buscar ahora el piquete de la cadera. Aquí tenemos el piquete de la cadera que está en la espalda y este es el piquete de cadera en delantero. Pues vamos a hacer la misma dinámica, piquete con piquete, colocamos un alfiler y seguimos cosiendo. Y ahora sí, de ahí hacia abajo ya no tenemos piquetes porque ya era muy corto el espacio, que ya no era necesario hacer piquetes hacia abajo. ¿Se acuerdan que afinamos nuestras piezas en la parte inferior? Le quitamos la esquinita de acá abajo. Aquí se observa cómo nosotros hicimos esa esquinita. Y esto nos va a ayudar para que cuando hagamos el dobladillo nos quede muy bien y no nos quede sobrando un espacio. Vamos a colocar el otro costado y enseguida regresamos. Ya terminamos de coser el costado, ambos costados, y ya nos quedó toda la pieza cerrada, todo el contorno cerrado. Observamos que aquí están la sisa, esto es delantero, esto es espalda. Aquí está el escote, es el escote. Así que ahora vamos a proceder a colocarle over por todas las piezas que acabamos de unir. Entonces le vamos a colocar aquí, en esta, esta y esta. Vamos a pasarle over a todas las piezas verticales para que ya podamos continuar con el cierre de hombros. Pasamos over a la primera pieza del lado derecho. Primera pieza del lado derecho, de esta manera, donde el escote aquí nos está quedando y esta es la unión que hicimos con el costado del delantero. Y vamos pasando over. Listo, ya nos quedó la primera pieza. De esta manera, observen cómo nos está quedando nuestra costura de over. Y ahora vamos con la segunda. Y la segunda es el costado derecho. Es exactamente el costado del delantero con el costado de la espalda. También lo vamos a pasar de esta manera. Y pasamos la costura. Y listo. Vamos ahora con la siguiente. Que es la unión de el costado espalda con el centro espalda. Y ya tengo las tres costuras del lado derecho. Ahora voy a hacer las costuras del lado izquierdo, empezando por la parte inferior, o sea, del largo del vestido hacia arriba. Y las del lado derecho las hice del hombro hacia abajo.
Cuando estemos planchando les voy a explicar por qué es que se coloca así la costura de over. Ahora vamos con la siguiente, que es la unión de costados, tanto delantero como espalda. Y vamos por la última costura de la unión de espalda, costado espalda con centro espalda. Y ya terminamos de pasar over por todas las costuras que acabamos de pasar en recta. Ahora vamos a hacer la unión de hombros. Yo lo voy a hacer directo aquí en la over, hombro delantero con hombro espalda, para que vaya ya nada más a la recta. Voy a colocar mi hombro de esta manera y las costuras las voy a cargar hacia el lado de la sisa. Observamos y aquí está la sisa. Entonces voy a cargar mi costura hacia el lado de la sisa. Y vamos a unir con over. Y ya tenemos un hombro. Ahora vamos con el siguiente hombro. Y de este hombro vamos a cargar la costura hacia el lado de la sisa también, que nos queda al otro extremo, a diferencia de el hombro que acabamos de coser. Deben de ser cargadas hacia el lado de la sisa. Y aquí tenemos la sisa. Aquí está nuestra sisa. Entonces la costura va a ir cargada hacia este lado. Y pasamos la costura de over. Y listo. Ahora lo reservamos para ir a la máquina recta y continuar. Vamos a hacer over ahora a la vista, que la dejamos preparada hace un momento. Primero vamos a pasar over por el hombro, que fue por la costura de unión que hicimos al principio de la confección. Over. Y ahora vamos a hacer over por todo el contorno de nuestra vista. Observamos y así nos queda nuestra vista. Vamos a hacer over por todo el contorno de afuera, no por el escote que tenemos aquí adentro, sino por la parte de afuera. Entonces, vamos a iniciar por uno de los extremos inferiores, de esta manera. Observamos, aquí está, déjenme cortar aquí. Vean cómo quedó la vista. Vamos a continuar por la parte del contorno. Y listo, ya quedó nuestra vista con over en la parte del filo o de la orilla. Vamos a la recta para continuar. Continuamos ahora con la costura recta en hombros porque
únicamente le pasamos over en la máquina over, así que nos faltaba la recta. Pero para ya no regresar a la over, por eso lo cerré con over. Pero ahorita ya le estamos pasando la recta. Y listo, ya tenemos aquí la costura de recta en hombros, ya únicamente para cerrar o colocar la vista en la parte del filo. Ahora vamos a colocar la parte de la vista con ya nuestro vestido. Así que vamos a hacer la unión hombro con hombro de vistas con la parte del vestido. Y hacemos esto. Aquí tenemos nuestra vista. Ubicamos los hombros. Este es mi hombro. Observamos, este es mi escote. Mi escote, aquí tengo un hombro y aquí tengo el otro. Así que voy a identificar el hombro de la vista. Aquí tengo una parte del hombro y de este lado tengo la otra parte que iría con la otra parte. Entonces, este es un hombro y este es el otro. Vamos a colocarle alfileres para sujetarlo y después acomodarlo bien. Vamos a sujetar muy bien para que no se esté moviendo y ya posteriormente únicamente voy acomodando. Ahora vamos a colocar un refuerzo en la parte del escote. Yo ya tengo aquí una tira que es de la misma tela del vestido, pero esta tira la corté al sesgo. Observen cómo se estira. Vean. Esto es para que le dé un poquito de más firmeza al contorno de mi escote. Entonces la vamos a colocar solamente en el contorno del escote. Así que vamos a iniciar por un vértice centro escote. Este es mi escote y este es el centro. Entonces vamos a colocar a partir de el vértice centro escote del lado del vestido. Vamos a cortar un pedacito y colocamos aquí. Ya que acomodamos, ahora vamos a coser a 1 centímetro con la tira de esta manera. Esta tira nos va a ayudar para que tenga una mejor apariencia y tenga una mejor firmeza el escote. Y vamos cosiendo por todo el contorno del escote, únicamente escote, no centro. Ya casi llegamos al hombro del otro lado. Ya llegamos al hombro, ahora vamos a continuar por el escote delantero.
tenemos. Y listo, ya terminamos el escote. Cortamos el sobrante de tira. Aquí nos sobró. Y ahora vamos a hacer pequeños piquetes o cortes en la curvatura del escote. Lo voy a voltear del lado de la vista para que se pueda visualizar un poquito más. Observamos, esto es nuestro escote. Vamos a hacer unos piquetes sin rebasar la costura, que de repente aquí puede ser un poquito peligroso y nos vamos más allá de la costura. Entonces no, solo aproximadamente la mitad de margen de costura es lo que nosotros podemos hacer de piquete para que pueda voltear. Esto se hace porque es una curva. Entonces, como es una curva, tenemos que hacer piquetes para que pueda voltear bien. Y ya que lo tenemos todo, vamos a hacer ahora un pespunte del lado de la vista, cargando la costura hacia la vista, así, con la costura hacia la vista, ¿sí? Y lo cosemos aquí en el filo, cargando la costura hacia el lado de la vista. Así que vamos a hacerlo. Si no hacemos este pespunte, después ya es un poquito complicado cuando queremos planchar la prenda. Entonces todo se debe de ir haciendo paso por paso, aunque a veces nos parezca tedioso o aburrido, que realmente esto nunca es aburrido, ¿eh? Al menos para mí no lo es. Siempre se aprende algo diferente, algo nuevo. Y es maravilloso ver lo que pudiste haber creado, lo que pudiste crear con un retazo de tela o con un lienzo de tela. Ya que terminamos nuestro pespunte, vamos a observar ahora cómo solito va a voltear. Vean. Ya quedó aquí perfectamente bien mi escote y del lado de adentro quedó la vista. Vean cómo quedó. Aquí está su pespunte. A la hora de planchar va a ser muy fácil porque solito el pespunte me va a indicar por dónde debo de planchar. Y el refuerzo que yo le puse, observen a dónde me quedó. Esto va a hacer que de este lado, o sea, hacia el lado de la vista del vestido, me quede perfectamente bien. Que no me quede muy endeble, muy aguadito. Así que bueno, vamos a iniciar ahora el cerrado de la parte del centro. Ya que tenemos esto, vamos a doblar aquí. La tira va del lado del vestido, no de la vista, del vestido. Y observamos, vean la tira, donde está quedando. Y ahí vamos a cerrar hacia abajo con el centímetro de costura que dejamos en nuestro trazo. Aquí en esta parte ya no le ponemos refuerzo. Sí le podríamos poner. Sin embargo, yo ya no le voy a poner porque está al hilo. Aquí nos queda el hilo. Por lo tanto, no hay nada que se pueda torcer o que se pueda hacer aguadito. Porque nuestra propia tela está cortada al hilo de tela o a la urdimbre. Y vean cómo nos casó perfectamente bien nuestra vista con la tela del vestido. Vamos a coser ahora la
del otro lado. Y listo. Ya quedó nuestra vista del lado del centro. Aquí en este piquito le vamos a cortar un poquito para que no quede muy abultado cuando volteemos. Y observamos cómo ya nos está quedando aquí. Vean nuestro escote, que es este, el escote. Y esto es el centro, aquí es donde irían nuestros ojales o botones. Vamos a hacer ahora un pespunte cargado hacia la vista por las partes donde acabamos de coser, o sea, el centro. Entonces, aquí tenemos nuestra vista, volteamos de esta manera y pasamos el pespunte del lado de la vista, cargando costuras hacia la vista. Aquí está la costura hacia la vista. Observamos, vean, hacia la vista. Y pasamos pespunte. Aquí en la esquina, hasta donde el pie prensatelas pueda llegar. Listo, hasta ahí llegó. Y ya quedó nuestro pespunte de este lado. Y vean cómo ya va tomando forma esta parte. Vamos a hacer ahora el pespunte del otro lado de la vista para que ya nos quede muy bien. Desde donde pueda entrar vamos a hacer también el cortecito aquí. Y hacemos el pespunte. Igual, esta es la vista y la costura está cargada hacia la vista. Ya que terminamos, ahora vamos a ir a pasar over o dos cosas. Le pasamos over abajo para únicamente hacerle un dobladillo hacia arriba o hacemos un dobladillo doble. Vamos a verificar cómo lo dejamos en nuestro patrón.
Dejamos 3/4 para nuestro dobladillo. Entonces vamos a coserle aquí. Vean, el pedacito de la vista únicamente doblando desde donde hicimos el pespunte hacia adentro. Entonces vamos a coser con 3/4. Aquí ya tengo mi marca de 3/4. Que vamos a esto se le llama encajonar. Vamos a hacer el encajonamiento para el dobladillo. Y posteriormente ya le podemos ir a pasar over. Vamos a hacer del otro extremo. Y hacemos los mismos 3/4. Observamos. Recordemos siempre cortar hilos porque después nos andan estorbando. Vean, aquí. Ahí doblamos. Y ahí es a donde nosotros vamos a colocar la medida de nuestro dobladillo. Y esa medida es de 3/4. Listo. Ya nos quedó nuestro cajón del otro lado y le vamos a pasar over, pero antes de pasar over, para que pueda prender la máquina y no vaya 2 veces o 3 veces a la máquina, vamos a hacer la unión de la manga y posteriormente vamos a la máquina over. Aquí tengo mi manga, vamos a quitar alfileres. Esta manga no la moví porque era lo último que iba a coser, para que no se maltratara un poco la tela, y como se está arrugando mucho, pues mejor que no la separe de alfileres antes. Le quito el molde y vamos a colocar, vamos a coser de esta manera. Tenemos aquí nuestra manga, volteamos y cosemos. Hacemos el doblez y vamos a coser a 1 centímetro. Aquí recuerden que también debemos respetar la forma que le hicimos para que nos quede muy bien a la hora de coser nuestro dobladillo. Y ahora esta manga también la vamos a coser de esta manera. Y listo. Ahora sí, vamos a pasar over por este pedacito y este pedacito, por estos dos, y pasamos over en la parte inferior para el dobladillo. Vamos a la over. Vamos a pasar over ahora por la parte inferior de nuestro vestido, que fue donde nos quedamos. Aquí abajo, al filo. Vamos a pasar de esta manera. Y aquí con el sentido de nuestras costuras, en esta posición, a partir del derecho hacia la izquierda, esta costura va hacia nosotros, o el lado contrario, hacia la máquina. La siguiente pieza también va a ir en ese mismo sentido, de aquí hacia acá. La siguiente también. Las primeras 3, así va a ir el sentido, y las siguientes 3 van a ir al revés, o sea, hacia la máquina, hacia atrás. Esto se va para atrás.
Esto se va para atrás. Y esta también se va para atrás. Y ahí están nuestras 3 costuras, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Y listo. Ahora vamos a coser las mangas. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar over por la parte de abajo, que es el filo o el ruedo para el dobladillo. Y listo, ahora vamos a la recta a pegar las mangas al vestido. Primero voy a hacer el dobladillo de la manga. Aquí me está marcando hasta dónde tengo que doblar. Aquí justo en esta curvatura, hasta ahí debo de doblar. Y vamos a hacerlo. Aquí ya me está indicando mi línea de la máquina, que hasta aquí son 3/4. Que vamos a dejarnos guiar por esa guía de la máquina y hacemos nuestro dobladillo. Y listo, ya quedó nuestro dobladillo y no nos sobró absolutamente nada aquí. Nos quedó perfectamente bien. Solo hay que cortar los hilos que sobran. Vamos con el otro dobladillo. Cortamos hilos y ya nos quedó nuestro dobladillo de la otra manga. Ahora ya solo nos queda montar la manga a nuestro vestido. Vamos a identificar. Vamos a recordar que del lado que dejamos solo un piquete es delantero y del lado que dejamos 2 piquetes es espalda. Esto es espalda y este lado es delantero. Vamos a acomodar de esta manera nuestro vestido. Aquí está la sisa. Esto es delantero, la parte de arriba es delantero. Vamos a identificar qué manga es la que va de ese lado y es esta. Aquí están los 2 piquetes de espalda, un piquete de delantero que va aquí. Entonces vamos a coincidir costado con costado, costado de manga con costado de vestido y volteamos. Y vamos a empezar a coser a partir de la unión de ambas costuras. Buscando nuestros piquetes que coincidan. Aquí está un piquete y este es el otro piquete.
Aquí ya tengo mis dos piquetes. No sé si se logre observar, pero aquí están mis piquetes. Vamos cosiendo con 1 centímetro todo el contorno hasta llegar a la parte de la espalda con los otros dos piquetes. Justo en la parte de la copa de la manga debemos de gobernar un poco, que el gobernado es hacer un poco de pliegue sin que se noten como tal en la prenda. Puede ser gobernado o embebido, el significado es el mismo. No sé si logran observar, aquí se hacen unas pequeñas onditas, eso es gobernado. Se hacen las ondas, pero no se van a notar cuando yo esté haciendo, o más bien cuando ya cambie voltee mi vestido, no se van a notar esos pliegues. Y aquí ya tenemos, observamos los piquetes, tenemos los dos de la manga y aquí los dos del talle. Y la manga nos quedó súper bien, ni nos faltó ni nos sobró porque la dejamos perfectamente bien a la medida. Y ya nos quedó nuestra manga. Observamos, vean cómo ya nos quedó nuestra manga. No quedó con pinzas, con pliegues, ¿no? Para nada. Vamos viendo aquí en esta parte donde se unió. Vamos observando y nos quedó muy bien la unión. Ya solamente nos faltaría pasar over e ir a planchar. Así como coloqué esta manga, voy a colocarla del otro lado para que ya tenga mis dos mangas. Vamos a hacerlo y enseguida regresamos.
Vamos a empezar asentando la parte de la vista, que es esta, con nuestra plancha. Esta tela es muy bonita. Bueno, es que depende. O sea, es bonita para planchar porque se desarruga muy rápido, pero a la vez, pues también se arruga muy rápido. Ahora vamos a sentar la costura que tenemos aquí. Vamos abriendo bien para que nos quede bien asentadita. Listo. Ahora vamos con la otra costura, que es la del costado, y vamos asentando también la parte del dobladillo, que es esta, y continuamos con el costado. Aquí el sentido de las costuras van hacia la parte de atrás, o sea, de adelante hacia atrás o de adelante hacia los costados. Por eso fue que dejamos el sentido de nuestras costuras, las primeras 3 hacia atrás y las otras 3 de allá hacia acá. Vamos a continuar con la siguiente costura. Asentamos el dobladillo también. Asentamos la otra costura. Vamos con la siguiente. Es esta. Y esta ya viene al lado contrario. Continuamos con la siguiente. Asentamos el dobladillo y posteriormente la costura. Vamos con la siguiente. Asentamos el dobladillo y posteriormente la costura. Y ahora la parte de la vista también la vamos a sentar. Vamos a quitar los hilos que aquí se me pasaron y no los corté. Y listo, ya nos quedó estas piezas. Ahora vamos a sentar la parte del escote y la manga. Aquí debemos de asentar dándole bien la forma que dejamos que fue el escote redondo. Y listo. ¡Ah!
La cámara sufrió las consecuencias. Le pongo mi tablita, que es una planchita de madera para asentar mi costura y que quede pues mucho más firme. Y vean cómo quedó. Vamos a hacer lo mismo con la parte de la espalda. Hay otros hilos. Y asentamos con mi planchita de madera para que se pueda quedar pues bien asentada. Aquí va la otra parte del escote delantero. Y asentamos con la tablita de madera. Y listo. Ya nos quedó la parte de el escote. Y vean cómo nos está quedando. Pues mi escote, aquí es a donde vamos a colocar ojales y botones. Y ahora por último vamos a planchar la manga. Asenté la parte del dobladillo. Asiento por la parte de la sisa, solo un poquito. La parte del dobladillo, un poquito. Y listo, ya quedó de un lado. Ahora vamos del otro lado. Asiento un poco de la sisa. Volteamos. La parte de la sisa. Un poquito. Y listo. Ya quedó mi vestido. Corte francés amplio. Ahora vamos a hacer ojales y botones. Así nos va quedando nuestro vestido. ¿Ya vieron? Parte de la vista, el dobladillo, las costuras internas aquí nos quedaron. La parte del escote la tenemos, observamos nuestra vista, cómo nos quedó. La manga, vean cómo nos quedó también. Está el dobladillo.
Nos quedó pues sin ninguna arruga. Bueno, arruga sí, pliegue en esta parte. Arruguitas porque les comentaba que esta tela se arruga muy fácil. Pues bueno, vamos a hacer. Y ya quedó nuestro vestido corte princesa. No, corte francés con escote redondo. Observamos cómo nos queda el vuelo por la parte de abajo. Aquí estos pliegues que se hacen. Le da un poco de vuelo y se va haciendo un poco acinturado o estrecho en la parte de la cintura. Y así nos queda. Y así nos queda nuestro vestido corte francés. La manguita, cote, la otra manga y listo. Pues bueno, amigos, si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal si aún no lo están. Muchas gracias y nos saludamos en un próximo video. Adiós.